venimos hablando mucho de derechos laborales y es muy interesante la discusión, es muy interesante también poder contarle a la gente y hablar un poco de los derechos. Así es, por eso bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañan del otro lado. Gracias también por estar siempre allí para hablar un poco. El día de hoy queremos encarar, por un lado, tema de las MIPYMES, la ley sancionada la semana pasada, nada más un día después de que aquí también en piso debatíamos acerca del tema, pone un poco sobre la mesa algunas cuestiones que resultan llamativas para el sector de los trabajadores, que hasta dicen puede llegar a ser peligroso. Asimismo, ya hay modificaciones importantes ahí al Código Laboral, aunque la ley supuestamente no modifica el Código Laboral, pero está tocando algunos derechos ahí. Y además, este va a ser un año en el que están preparando una serie de reformas laborales que anunció el Ministerio del Trabajo. Muchos son los cambios que intentan introducir, algunos que pueden beneficiar a los trabajadores y otros tenemos que preguntar si realmente van a ser beneficiosos para los trabajadores. Sí, de hecho que también en este caso estábamos hablando ya desde ayer con más fuerza del salario mínimo. Si bien es cierto, salieron a decir no hay ninguna intención, ningún proyecto, ninguna propuesta como tal de modificar lo que tiene que ver con el salario mínimo. Ayer se habló bastante cuando uno de los ministros del Poder Ejecutivo estuvo deslizando siquiera la idea de qué bien nos va a hacer eliminar el salario mínimo directo. Exactamente, se planteó como una discusión teórica, pero se entendió que esto podía ser una idea del gobierno y se generó la polémica a tal punto que salieron los mismos referentes del gobierno a decir que no había un plan al menos inmediato con respecto a este tema. Así que muy interesante la charla y ya nos disponemos nosotros para hablar de este tema también. Así es, ya queremos saludar a nuestros invitados, en este caso de esta tarde-noche. Empezamos en este caso por los abogados laboralistas que nos acompañan. Juan José Bernis es uno de ellos. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas tardes a la audiencia. Gracias por invitarme. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias también al abogado Eduardo Pérez Avid, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Fernanda, Diego y a todos los televidentes que nos ven. Gracias, doctor, muy amable. Y también nos acompaña el doctor Víctor Pavón, digo bien, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir también. Muy buenas tardes, un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, doctor, muy amable también. Bueno. Arrancamos con la charla. Es un tema amplio, ¿verdad? Claro. Podemos empezar por lo de MIPYMES, ¿les parece? Que es un tema que trajo un poco de polémica también desde ya, porque muchos dicen que modifica ya, de hecho, el Código Laboral. Así mismo es. Afecta a un sector bastante interesante de la economía. No nos olvidemos que las MIPYMES, algunos dicen que son el 80%, otros el 90% de la producción económica por parte de los empleadores, unidades productivas, como lo dicen. Y dentro de las MIPYMES están las microempresas y pequeñas empresas que están afectadas en el capítulo de derechos laborales y de la seguridad social, no así las medianas empresas. Entonces, aquí, por lo menos desde el punto de vista de varios colegas laboralistas, nosotros hemos visto que es inconstitucional porque afecta fundamentalmente el artículo 46 de la Constitución, el artículo 86, 88, 46 es la igualdad ante la ley, el 88 es de la no discriminación entre los trabajadores. Y acá existe una discriminación por cuanto que los trabajadores de las microempresas van a poder o deberán percibir 80% del salario mínimo y otros trabajadores que están en las medianas o grandes empresas van a percibir salario mínimo total o superior. Entonces eso es una discriminación no aceptada por la Constitución, aparte que el artículo 92 también habla del salario mínimo que debe ser establecido por la ley, que en este caso es el Código del Trabajo, y a eso se suma que nuestro país, dentro de la concepción filosófica de Estado, es de un Estado social de derecho, y a eso se suma que el artículo 137 y 141 de la Constitución incorpora dentro de la estructura normativa los tratados y convenios internacionales, entre ellas la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 26 habla del principio de la progresividad y de la no regresión. O sea, no se puede retroceder en los derechos que uno va adquiriendo en la categoría de derechos humanos, y ni hablemos de los convenios 25, 90 y 95, 36, 90 y 95 de la OIT, que establecen justamente los pagos. ¿Paraguay firmó eso? Correcto, así mismo es.
Ellos dicen que esto se da por un periodo de tiempo nada más desde el Ejecutivo, decimos, para impulsar esta No ley, está para eso en la ley. formalizar la economía, dicen. No está eso en la ley. El artículo 45, yo traje la ley, Sí. es ambigua en su redacción como es característica de nuestro Congreso Nacional, porque acá esta ley salió muy a las apuradas, se trató y se resolvió. Nosotros pensábamos hacerle un dictamen gratuito, incluso para la gente del Senado, desde la Asociación de Abogados Laboralistas, pero lo trataron muy rápido. Y dentro del artículo 45 dice que las micro y pequeñas empresas podrán, por ejemplo, dice en el párrafo 1, firmar los contratos temporales hasta 36 meses. Sí. Acá hay una distinción. En el Código del Trabajo el periodo de prueba es de 60 días y después uno ya tiene una estabilidad provisoria. Con esto prácticamente ellos llevan el periodo de prueba a 36 meses, porque al término de esos 36 meses, que es de 3 años, no están obligados a pagar indemnización. Sin embargo... Perdón, doctor, dice hasta, o sea, con contratos que se pueden renovar hasta 36 un año, meses. cada un año. Hasta 36 meses. O sea, después de un año a uno lo pueden echar sin indemnizarlo. Sí, nada. se puede, claro. 1 año, 2 años, 3 años, en cualquier momento lo pueden despedir. Y en el párrafo tercero del artículo 45 dice, posterior a los 36 meses podrán abonar un salario sobre la base del 80%. O sea, los 36 meses van a tener que seguir pagando salario mínimo y después van a disminuir el salario, según esta ley. Y eso está mal, porque está prohibido por la legislación laboral la disminución del salario, si van a seguir haciendo la misma jornada laboral y las mismas actividades. Estas son las incoherencias que tienen solamente estos 3 artículos que acabo de señalar. Bueno, yo sin embargo creo que la ley de MIPYME es muy buena, muy a diferencia de lo que lamentablemente el pensamiento estatista que hoy todavía prevalece en nuestro país, hace de que nosotros a través de esta ley realmente tengamos una gran oportunidad de terminar con la cultura del trámite y la coima a la cual estaban sometidas las MIPYMES. Ocurre que las MIPYMES, que mueven gran parte de nuestra economía y donde se encuentra prácticamente el 80% de la fuerza laboral, no tenía verdaderamente una protección de reglas de juego. Y en consecuencia, cuando se estableció esta ley, lo que se buscaba es precisamente, y por fortuna se lleva a cabo, es una serie de incentivos que le van a hacer muy bien a las microempresas, que hoy muchas de ellas lamentablemente están desapareciendo, o a raíz precisamente de este código laboral nefasto que hoy tenemos y que le perjudica en particular a los más jóvenes, está haciendo que el espíritu emprendedor, especialmente de nuestros jóvenes que se dedican a las microempresas, vayan teniendo lo que se llama una total orfandad legislativa, es decir, no existen reglas de juego. Allí es muy interesante tomar en cuenta los estudios que llevó a cabo el que debería haber obtenido el Premio Nobel de Economía, Israel Kissinger, que estudió muy bien el fenómeno de la empresarialidad, es decir, de las empresas relacionadas a las microempresas en particular. Y ahí tenemos un problema que yo creo que es muy importante tomar en cuenta y que una vez por todas nosotros tenemos que ponernos a favor del trabajador. Porque acá hay mucha gente que habla del trabajador, pero en realidad con la defensa que hacen de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, en realidad lo que están provocando, y me remito a los hechos, están provocando una informalidad extraordinaria y un desempleo atroz, especialmente en los jóvenes menos preparados, cuyas destrezas y conocimientos no alcanzan en este caso al salario mínimo obligatorio. No se oficial. habla del derecho del trabajador. Y en consecuencia, se habla del derecho. Y en consecuencia, a eso voy concretamente, No, ¿verdad? Lo que totalmente al nosotros revés, tenemos es lo siguiente, que a través del Código Laboral, nosotros en lugar de crear empleos formales, lo que estamos es llevándole especialmente a la gente menos preparada y en particular a los jóvenes a la informalidad. Y esto tiene una explicación económica, más allá de las valoraciones que de luego hay que tomar en cuenta. Yo creo que esta tiene una explicación económica. El salario mínimo obligatorio, oficial, decretado, digamos, por el Estado, lo que hace es colocar un precio por encima del mercado.
Y en consecuencia, las personas cuyas productividades son inferiores por razones de edad, por razones de destreza, por razones de conocimiento, no cuentan con la productividad para alcanzar ese salario mínimo, pues sencillamente caen en lo que se denomina la informalidad y muchos en el desempleo y todavía más caen en la ilegalidad. Y eso no está bien, y no está bien porque nosotros a través de ese código laboral y en particular al no apoyar estos tipos de transformaciones, que yo creo que el gobierno debió haber ido mucho más todavía, que hace que no podamos nosotros tener algo muy importante y que está establecido precisamente en la Constitución Nacional. El artículo 107 de nuestra ley fundamental establece precisamente lo que se llaman los derechos económicos, concretamente la libre concurrencia, que en la doctrina debería habérsele llamado en nuestra Constitución, y le pusieron libre concurrencia, se denomina libre competencia, donde dice que toda persona debe dedicarse a una actividad lícita y que está, por lo tanto, prohibido, dice el artículo 107 de nuestra ley fundamental, nuestra Constitución Nacional, que están prohibidos los monopolios. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado laboral en el Paraguay? El trabajador tiene que disponer de su salario un 9% y el empleador el 16%. Y lo hacemos a través de ese nefasto código laboral que hoy tenemos y que crea tanta informalidad y que causa tanto daño a los jóvenes en particular. Le estamos provocando lo que se denomina un acto coercitivo por parte del Estado. Y en consecuencia, nosotros tenemos un costo laboral tan alto que obviamente esos jóvenes que ingresan al mercado laboral en el orden de aproximadamente 100.000 personas o 100.000 por año, sencillamente caen en ese desempleo y en esa ilegalidad. Y te pongo un ejemplo, Diego, y termino con esta parte, ¿verdad? Porque hay mucho por decir. Sí. Por ejemplo, una persona, un microempresario, hablemos precisamente de un microempresario que está iniciando su actividad y que necesita, por supuesto, mano de obra, y le dice a la persona, al joven, por ejemplo, mira, yo puedo ahora mismo pagarte 2,5 millones. El Código Laboral te exige 2,800,000 para redondear. Pero ocurre que, aun cuando estas dos partes estén absolutamente de acuerdo en establecer esa relación laboral, que es absolutamente con discernimiento y libertad, de acuerdo a lo que dice el salario mínimo oficial, pues estas dos partes estarían en la ilegalidad. Y eso es realmente una cuestión inmoral, por un lado, y también una cuestión económica muy costosa, porque el Estado le está diciendo a dos partes, en este caso a un joven que dice, yo necesito porque quiero terminar mi facultad, necesito ayudarle a mis padres, etcétera, entonces no va a poder finalmente trabajar. Y si trabaja, lo hace en la informalidad. Y para colmo, ahí vienen los funcionarios estatales, los inspectores del Estado, que vienen a pedir, por eso me refería a la cultura del trámite y la coima, por el cual vienen y le visitan a estas pequeñas empresas y tienen que de alguna manera transar. ¿Por qué? Porque el sistema legal y económico que se estableció es un sistema contrario a los pactos libres y voluntarios que se tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, esta ley es un avance. Yo personalmente hubiera ido mucho más adelante, hubiera hecho otros tipos de reformas. Por ejemplo, que todas las personas en el Paraguay tengan su seguridad social, porque eso está en la Constitución Nacional, eso no se puede negar, pero que cada persona elija, no por acto de coerción, como hoy se tiene, acto de fuerza, por el cual si una persona no cumple va a recibir sanciones, pues que elija dónde destinar su dinero, que es un concepto de propiedad privada. O sea, Juan, María, la señora o el señor que nos está escuchando, el joven que me está escuchando ahora, pues debería tener y tiene de hecho, de acuerdo al artículo 107 de nuestra Constitución Nacional, el derecho de elegir dónde disponer de su dinero. Si lo va a hacer en IPS, no hay ningún problema, pero también tiene el derecho de hacerlo en una seguridad privada, en este caso seguridad social para jubilación y también para su salud. Queremos darle paso también aquí al abogado. Bueno, le respeté al doctor cuando estuvo hablando. Usted es economista, ¿verdad, doctor? Abogado y economista. Abogado y economista. Bueno,
Muy interesante es lo que dice acá el profesor, abogado y economista, doctor Víctor Pavón. Creo que íbamos a tener un debate en las redes y Francisco Zavala me dijo que te iba a invitar, pero me dijo que te ibas a operar y por eso no podías participar. Sí, pero con mucho gusto pero lo podemos por suerte hacer. nos encontramos acá, o sea, Francisco, me mentiste, primero que nada. Acá está el doctor Zavala, nos está operando. Eso no hay que hacer. Hay que hablar con la verdad. El doctor Zavala tiene razón. Cuando él me invitó, él me dijo para hacerlo precisamente el jueves o el viernes. Y yo le dije que precisamente mañana, por una cuestión de salud, tengo que disponer de ese tiempo para Hoy pero va a ser el debate. con Lo mucho bueno que gusto, estamos acá. Pero qué suerte que está pero acá. con mucho gusto, doctor, Pero qué podemos interesante- conversar e intercambiar opiniones. Qué interesante las palabras del economista Víctor Pavón. ¿Por qué muy interesante? Habla del trámite de la coima. Habla de que esta ley va a formalizar el empleo. Habla de que el salario mínimo es un obstáculo porque dice que los trabajadores no están capacitados para percibir ese salario. No, yo no dije eso. Está poniendo Yo en terminé, yo te mi respeté, boca doctor. palabras que Yo te yo no dije. respeté cuando pero vos hablaste, no podés luego decir tendrás tu algo espacio para que continuar. yo no dije. Yo no dije que no esté preparado el trabajador. Me dejan O sea, esa es terminar. una falacia. Yo le respeté. No, pero es que está diciendo una falacia. Y dejarle terminar otro y después te damos Y después te programa. damos- Me permiten hablar, yo Sí, fui claro. educado con él, si él quiere luego No, es un retrucarme problema mis de dichos, educación. que- Es un problema Doctor. de decir la verdad. No Sí, se puede decir doctor. algo que yo no dije. Lo que yo entendí fue que él dijo que los trabajadores no tenían la capacidad para percibir el no salario mínimo. estaban Bueno, pero, preparados, doctor, especialmente doctor, los vamos jóvenes. a dejarle hablar, por No favor. estaban preparados, fueron sus palabras. Si Claro, podemos retroceder el porque programa y no tenían el ver lo que él conocimiento dijo. y la experiencia. Entonces, bueno, yo voy a Y seguir eso se hablando puede porque él constatar está en los diciendo jóvenes. Doctor, por favor. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Y el trámite de la coima y que no están preparados para percibir el salario mínimo. El salario mínimo, señores, es lo mínimo que puede percibir un trabajador. Es el piso, no el techo. Habla el ministro de Industria y Comercio y también acá el doctor Pavón en sus redes que al eliminar el salario mínimo los empleadores van a pagar mayor salario. ¿Por qué? Porque van a querer trabajadores capacitados. Entonces el trabajador va a poder elegir dónde trabajar porque el empleador va a promover mejor paga. O el trabajador va a poder negociar su salario con el pequeño emprendedor o con el empleador. Yo pregunto, y hablaron de Suecia, ¿qué porcentaje de informalidad tenemos en el país? Lo dijo el economista recién, un 80 o 90% de informalidad. El 90% son las pequeñas y medianas empresas en el país que están en la informalidad. Y dicen que esta ley arcaica, esta ley del pasado, va a generar y promover empleo. ¿Saben qué, señores? Nos están mintiendo. Nos están mintiendo con estadísticas, con economía. ¿Por qué? Uno hoy se va a Galería, en el local de Sara, ¿y cómo uno paga sus productos de compra? Díganme, porque todos ya vieron, hay una caja donde uno pone el producto y está una computadora, señores. Con una tarjeta uno paga sin una persona física, paga lo que está comprando. Hoy uno se va al gimnasio Smart Fit a entrenar y no hay cajera, no hay instructor. Desde el teléfono celular ya pagué la matrícula, la cuota, y en el teléfono está el instructor que suplió al ser humano y hace que yo no tenga que tratar con ninguna persona. McDonald's, uno va y compra la hamburguesa sin que haya un cajero. Una máquina también ya procesa la hamburguesa y te sirve. En Inglaterra, un auto es manejado por la inteligencia artificial. Yo te pregunto, ¿esta ley retiene el empleo? ¿Esta ley promueve y protege el derecho al trabajo? Los indicios de laboralidad cambiaron, señores, en el Paraguay. Esta ley la aplicaron personas que tienen desconocimiento del derecho laboral actual. El derecho laboral necesita reglamentación en la parte de la inteligencia artificial, de la tecnología. Y es ahí donde coincido con el doctor Pavón. Los jóvenes necesitan capacitación. ¿Capacitación en qué? En la tecnología. ¿Por qué la tecnología, señores? Porque la tecnología es el futuro del trabajo. La tecnología hoy en día es lo que hace que haya empleos. Si yo quiero que en el Paraguay haya empleos y vengan pequeños empresarios, grandes empresas multinacionales, necesito capacitarle al trabajador paraguayo, al joven paraguayo, que hoy su primer empleo es ser delivery de moto, donde pierde un brazo, pierde una pierna, no gana mínimo legal, se vuelve una carga para sus padres ancianos debido a que sufrió un accidente, llamémosle al director de traumatología, y que es un lisiado.
es una persona que a sus 20 años se vuelve un inútil, una carga para sus padres ancianos. Sí. Entonces, ¿qué promueve esta ley? Está legalizando la informalidad actual. Y puede empeorar. Hoy en día, y lo explicó muy bien acá el economista, dice que hay una gran informalidad y que esta ley va a formalizar. Díganme del servicio doméstico, las que trabajan en las casas de familia, en el interior del país, ganan más de 1 millón de guaraníes. Díganme si los que trabajan en playas de estaciones de servicio, que son grandes empresas que tienen buena facturación, ganan mínimo legal en Villarrica, en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Carapeguá. Ganan más de 1 millón de guaraníes, trabajan 8 horas diarias. Díganme los guardias de seguridad que pierden su vida, ¿cuántos están ganando? Díganme las limpiadoras de IPS, de Copaco, que son empresas adjudicadas por licitaciones del Estado por más de 10 millones de dólares, donde el pliego establece salarios de 4.200.000 para estas limpiadoras y estos guardias. Sí, ¿cuánto están ganando? Se cumple el pliego, le pagan 950.000 guaraníes. ¿Qué hace esta ley? Legalizar la informalidad que hoy en día existe en el Paraguay. Y viola la Constitución. Viola la Constitución. Esta ley ya está vigente hace más de 30 años. Esta ley que tenemos acá ya está vigente, señores. Mienten todos los economistas, miente el ministro de Industria y Comercio que esto va a fomentar el empleo. A nivel de han votado el C. No, nadie más se deja engañar, señores. No hay políticas de empleo decentes. Los jóvenes no tienen futuro en el Paraguay, terminan lisiados e inválidos. No nos dejemos más engañar, no nos dejemos mentir. Acá no hay jubilación, no hay jubilados en el Paraguay. Todos nuestros ancianos mueren sin casa digna, sin vivienda digna. No hay medicamentos en el IPS. No nos engañemos. Esta ley ya está vigente. El fraude laboral es promovido por abogados empresariales que se dedican a tercerizar servicios y a buscar cómo el empleador va a dejar de pagar las indemnizaciones. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir y no vengan a decir, por favor, que esta ley va a promover el empleo decente, cuando en el Paraguay ya no hay empleo decente. Tenemos que hacer una pausa breve nada más y a la vuelta continuamos conversando un poco sobre este tema y otros aspectos también que les queremos consultar. Seguimos en Puntos de Vista de las Tardes Noche, que ya sabemos que el tiempo nos va a quedar corto, Fer. Exactamente. Ya sabemos cómo. Quería hacer un cierre usted, doctor Bernis. En Haití no hay salario mínimo, no hay derecho a la indemnización, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. ¿Hay industrias invirtiendo en ese país? No, señora. Hay migración, hay esclavitud, no hay futuro. Un país sin futuro. Les quiero aclarar algo. Actualmente la informalidad es brutal en el Paraguay. Tario del Galpón, porque sos socio de esta cooperativa de trabajo. Te voy a pagar 800.000 guaraníes al mes. Después de 10 años te digo, ya no trabajas más, vos no sos dueño. Yo soy el dueño de la cooperativa. ¿Esto es legalizar esa informalidad? Claro, estoy legalizando ese fraude laboral. Te despido, no te indemnizo. El fraude laboral ya fue legalizado por medio de normas permisivas para infringir prohibitiva. Consulto, ¿vinieron empresas a invertir en el Paraguay? ¿Hay mayor inversión? ¿Hay mayor fuente de trabajo? No, señores. Ahora, y en la actualidad los indicios de laboralidad cambiaron. La tecnología está entrando y nuestros jóvenes necesitan capacitarse en el uso de la tecnología para poder seguir teniendo trabajo. Ustedes, señores periodistas, deben capacitarse porque dentro de poco esta pantalla nos va a tomar la entrevista a nosotros o probablemente haya una computadora que le diga al cliente qué actuar jurídico debe hacer o va a haber un economista que también la inteligencia artificial ya le va a suplir. Entonces debemos capacitarnos para que esta tecnología no pueda suplirnos o siga dependiendo del ser humano. Y esa es la forma de retener empleo. Esta ley es arcaica, esta ley no les beneficia a nadie. Es mentira que eliminando el salario mínimo va a haber una mayor competencia o mejor paga de salarios. Así que, señores trabajadores, hay que unirse, hay que exigir la unidad de los trabajadores y tenemos que empezar a plantear contratos colectivos por rama para tener mejores condiciones de trabajo. Abogado, antes de continuar en esa misma línea, hoy lo escuchaba Pedro Halley decir que esto incluso podría, con esta ley de MIPYMES, se podría estirar el tiempo de la edad de jubilación de una persona. Así es. Acá esta normativa ni siquiera tuvo en cuenta los cálculos actuariales que tiene que tener IPS, el impacto financiero que va a ser de 36.000, que creo que dijo el ministerio, a 360.000 formalización, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ese impacto de incorporación de personas que van a ser aportantes, empleadores y trabajadores que están dentro de este segmento, hará también que ingresen beneficiarios. O sea, se puede multiplicar la cantidad de personas. Pero aportando menos plata. Aportando menos plata y obligando al IPS a hacer
una mayor erogación económica para hacer frente a las prestaciones. O sea, eso sería más cálculo actuarial que no se hizo. Y quiero nomás hacer referencia acá, de hecho que toda la exposición que hizo acá el doctor Pavón es de una concepción liberal, filosofía liberal del Estado. Sin embargo, nuestra Constitución, dentro de su Declaración de Derechos Fundamentales, nos declara al Paraguay como un Estado liberal, es un Estado social de derecho y toda la normativa que existe. Entonces estamos hablando de un problema de carácter constitucional, de declaración de concepto constitucional. Declara entonces, al Estado paraguayo como un Estado socialista. Pero lea la exposición de motivos. En tu concepción de idea y la del doctor que aquí yo le escuché, por favor, si me escucha. Tiene que leer, llevar al Estado paraguayo y al Paraguay. Yo defiendo el derecho, no a una forma de socialismo. No es socialismo. ¿Por qué socialismo? Y porque es lógico, no, pero el Código Laboral tiene que leer la exposición de motivos de la Constitución Nacional. Un elemento que impide los arreglos voluntarios. Tiene que leer la exposición de motivos de la Constitución Nacional. Se dice que en Haití no hay código laboral y por eso. Si me deja terminar, yo le digo a la gente, para que la gente sepa, en los Estados Unidos no existe código laboral. Hay sindicatos. Y es el lugar... Hay negociación colectiva. Hay código laboral. Y es el lugar donde tocarle el derecho más a un la americano. gente gana. A mí me ¿Por qué gustaría un trabajador norteamericano gana más que un paraguayo y un Porque boliviano? hay negociación, hay movilización. Porque sencillamente la mayor cantidad de inversiones y de pactos libres se dan en esa gran nación. Y en consecuencia, Pactos lo libres. que nosotros tenemos que hacer es que las personas puedan cooperar entre sí de acuerdo a sus propias decisiones. Pero hay gente que lamentablemente cree que aquí a la gente hay que llevarlo como en una manada y dejar que el Estado decida sobre su dinero, que es un propias concepto decisiones. de propiedad, Díganme, señores privada. trabajadores, Y nadie ¿pueden puede un gremio estar, sindical? no podemos estar de Se reconoce acuerdo un sindicato con en el Paraguay. creer que las personas tienen que ser dominadas por el Estado. No se reconoce un Porque solo ¿cómo gremio es posible sindical hace que eso 30 años en el me tengan Paraguay? que decir a ¿Cómo mí voy a tener dónde libre voy a negociación destinar mi si dinero? yo trabajador no me puedo Miren, esta sindicalizar y gente organizar para representarme? sencillamente, yo para creo no que me se puedan equivoca quitar tan patrón? grande. Al doctor Pedavile queremos escuchar un segundito, por favor. Porque no se entiende, señores. Señores, que hablan al mismo tiempo. Doctor, Por favor. no se entiende. Los acuerdos que yo estoy citando. Un segundito, doctor. Un ratito para el doctor Pedavile más. La cuestión es que Sí, después respondemos, doctor. Abogado, estamos perdiendo tiempo, señores. hay gente por lobito que prefiere Doctor, No, que no se entiende. no se entiende así. Por respeto a la audiencia le pedimos, por Un favor. ratito. Doctor, un segundito, doctor. Doctor Bernis, un ratito. Un ratito. Por eso, pero es muy Un rato. difícil porque están hablando todos. Que cierre el doctor Pedavile y después le respondemos, ¿sí? Cuando hace referencia acá el doctor Pavón de la libre concurrencia, nadie objeta la libre concurrencia. La libre concurrencia, ¿qué es? Que las reglas de juego estén dadas. Las reglas de juego son el Código Laboral, Código Civil, Código Tributario, etc. Esas son las libres concurrencias donde uno accede a la economía para invertir. Lo otro, el tema de la informalidad. Por culpa de la informalidad se le va a castigar al trabajador y se va a crear trabajadores de primera y segunda categoría. ¿Cuándo qué? El Código del Trabajo tiene 5 libros. El libro quinto habla justamente de la aplicación de sanciones y de la obligación que tiene el Estado de hacer aplicar las normas. Acá no podemos nosotros legislar para legalizar la informalidad laboral. Nosotros no podemos legislar lo que es la explotación laboral que hoy día sufren varios trabajadores. Y no me pongan de ejemplo Alemania, Suecia, Finlandia o Dinamarca, porque si bien es cierto, no existe Código del Trabajo, ni existe salario mínimo, sí existen convenciones colectivas y a través de las convenciones colectivas se establecen las categorías salariales, totalmente diferentes. Pero existe un código laboral, doctor. Usted me da la razón entonces. 5 minutos. No hay código laboral. Un ratito. Desde el punto de vista, Un ratito. Lo que yo estoy porque- diciendo es absolutamente desde el cierto. punto de vista de la educación, estamos hablando de países altamente educados y con una trayectoria de negociación Industrializados colectiva también, ¿verdad? de más de 100 años. Claro. Acá, Eso- el paraguayo, Fíjate vos, si no ¿por qué- se controla por qué esos países el cartel de pares, industrializaron? Un ratito. o Un sea, minuto. pasa- Vamos a Esos detenernos países porque ya no si no, no hablo. se entiende, señores. Un minuto ya no hablo. Digo, Un minuto ya no esos hablo. países se Por favor, industrializaron. doctor, un Si no perdemos Primero el tiempo, él, ¿por qué? Porque precisamente tuvieron ellos la capacidad de entender en primer lugar
que el trabajo 200 que una años adelantado persona están que nosotros. realiza Una barbaridad. tiene que ser pactado de acuerdo a lo que esa persona considera pertinente. Porque ustedes, los que creen en el estatismo, No, es yo. ustedes, los La ley, zurdos, lea. porque realmente No, yo no tienen un soy pensamiento zurdo. socialista. Somos zurdos. Ustedes creen Qué linda que está a equivocado. la gente hay Qué que linda mantenerlo palabra, en el por favor. desempleo. Ofende Ustedes quien no están tiene razón. manteniendo Ofende en el quien no tiene desempleo y la razón. informalidad. Ofende ¿Por qué y tenemos maltrata quien no tiene informalidad? razón. Porque Un su ratito. código laboral nefasto, Es de la que ustedes República del están de Paraguay. acuerdo, que es del Paraguay y que hay que cambiarlo, ha creado tanta informalidad que hoy tenemos que el 90% Pero qué de las 3.800 microempresas están en la informalidad. Y eso no es Qué un barbaridad. designio celestial, Un segundito. tiene una aplicación económica. Vamos a- Qué Un minuto qué para cada uno barbaridad. para cerrar la idea. ¿sí? Libre mercado. Pero dice el dejémonos doctor. hablar, sí. Libre competencia. Presupuesto General de Gastos de la Nación. Usted, señor pequeño y mediano emprendedor, el ministro de Industria y Comercio va a tener que capacitarle y él le va a decir dónde emprender para darle el préstamo. Habla de libre mercado mercado no hay. y Acá, para que el fomentan ministro de el Industria y fondo Comercio, por fiduciario. medio de esta ley, te dé el préstamo a vos, pequeño emprendedor, él te va a decir si estás autorizado a tener ese préstamo Un de acuerdo fondo a donde fiduciario. él quiera que vos invierte. Con plata mía de yo trabajador, al cual me confiscaron el salario y la indemnización. Libre mercado, esta ley no da libre mercado. Primera mentira. Segundo, hablamos de liberalismo. Al más humilde, sobre los hombros del trabajador, el apoyo al emprendedor. Hace 2 meses, senadores y diputados se autoaumentaban el salario. ¿Por qué Víctor Pavón no apoya la disminución, la quita y la baja del salario de los senadores y diputados? Yo he La quita del apoyado cupo del eso. combustible, Por que le supuesto. quitemos sus choferes y sus vehículos, Yo he apoyado. que bajemos los salarios del director de Pero ITIPUI yo y de no Yacyretá, solamente he para que esa apoyado plata eso, se le da a los pequeños sino que emprendedores para también he invertir. escrito Dejen en de eso. mentirnos y Y de le querer comento- y le engañarnos comento algo, con doctor. con el supuesto liberalismo y libre mercado. le comento Acá algo, los doctor. senadores Y diputados esto para que la van a gente crear sepa. pequeñas empresas En para mis- robar, en luego mis 6 desaparecer libros las empresas y escritos, no pagar los préstamos, precisamente señores. Nos están yo mintiendo. digo Y este que tenemos señor que que tener habla de liberalismo viene a un nuevo mentirnos y a orden engañarnos. social. Así que discúlpenme, no me Orden deja social hablar. que ¿Saben por qué no me ustedes deja se hablar? han encargado. Pero no se puede. Doctor, Zurdo, ¿sabe qué yo le digo a él? por supuesto. Es de patria antipatriota. No, de ninguna Sí, va a ser, manera. señores, Ustedes le agradezco están vendiendo mucho un el ratito, país por favor. Inviten a un programa y haya respeto. cae Y no sobre nos la- traten de usted está zurdos por creando derechos trabajadores, desesperanza. por defender derechos laborales. Y la desesperanza lo hace Pero cuando especialmente alguien venga sobre a los faltar jóvenes. respeto a las clases Los más humildes, jóvenes de él nuestro nos sale país. a pedir que se Tenemos que bajen hacer los pausa jóvenes, nosotros. Lamentablemente Bueno. no podemos. no podemos seguir así, señores. Señores, no podemos seguir así. No podemos seguir con este sistema. Doctor, Vamos a hacer una pausa nosotros. Bueno. Gracias. Gracias a los tres por venir. gracias, lastimosamente pudimos hablar. nada más no No podemos pudimos hablar. conversar así de esta manera. Tenemos que hacer una pausa. Nos vemos. Chao, doctor. Nos vemos.